Hay un punto donde la espiritualidad deja de ser una relación y se convierte completamente en una técnica. Deja de ser reverencia y se vuelve una palanca a través de una liturgia. Deja de ser confianza plena en Hashem para convertirse en una obsesión por el control. Ahí nace la fascinación por la magia, la hechicería y la adivinación. El Tanaj, lejos de tratarlas como simple folclore inocente, las ubica en el corazón de la crisis espiritual humana. Son la expresión ritual de una mentalidad que no soporta la incertidumbre, que no tolera la libertad moral, que prefiere manipular fuerzas antes que someterse a Hashem por completo en su vida. Por eso este subtema es una frontera entre la fe y el control, una frontera entre el bitajón, que es la confianza plena en Hashem, y la ansiedad sagrada, por así decirlo, entre la verdad y la superstición. Y como estamos en este módulo de Avodah Zará, de culto extraño, servicio ajeno, donde estamos aprendiendo qué implicaciones tiene este mandato, esta prohibición, debemos decirlo con precisión absoluta, queridos alumnos. Muchas prácticas de magia y adivinación funcionan como idolatría operativa porque colocan al ser humano en el centro de la manipulación, es decir, en el centro como un manipulador de lo invisible, o también porque lo someten al ser humano a poderes, entre comillas, alternativos que compiten en la creencia popular del ser humano. Compiten estos poderes con la soberanía de Boré Olam, del creador del mundo. Este no es un tema de curiosidad, es un tema de pacto. La Torá prohíbe explícitamente que una constelación rija tu vida. Explícitamente dice en Devarim, capítulo 18, del verso 10 al verso 12, Lo imatze veja kosem kesamim. Kosem kesamim es el adivino. Meonen, augur o lector de señales. Menajesh, el encantador o supersticioso. Mehashef, el hechicero. Jover Javer, quien conjura o quien ata cosas con fórmulas. El Shoel Ov, el consultor de espíritus, que se puede traducir también como la necromancia. El Idoní, que es el adivino, el espiritista. El Doresh, el Hameitim, quien consulta a los muertos. Y dice el texto completo de la siguiente manera: Lo yimatze bejama avir beino uvito vaesh. Kosem kesamim meonen umnajesh umhashef. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Bejover Javer Beshoel Of, Beyide Oni, Yedoresh el Hametim, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Kito Avat Adonai, Koilo Sech Elech, Ubiglai, Jato Evot, Ja Elech Adonai Elokeja, Morish Oitam mi paneja, porque es abominación para el Eterno, tu Señor, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno, tu Dios, expulsó a estas naciones de delante de ti. El veredicto moral con el que se concluye este texto, que dice, Kito Avat Hashem, abominaciones para Hashem, es bastante crudo. Es una realidad que el ser humano, por lo regular, no quiere ver. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta intensidad? La respuesta es bastante clara, queridos alumnos, porque estas prácticas sustituyen el camino torático de la vida, que siempre debe orbitar la ética,
La teshuvá, el retorno y rectificación correctas, un proceso de cambio en ti, un proceso de cambio en tu moral, en tu ética. La plegaria sincera, la que nace del corazón, y el esfuerzo en la vida. Todo eso se sustituye por un atajo. El atajo de saber el futuro, el atajo de doblar la realidad, de forzar protección, de comprar suerte, comprar salud, comprar dinero, economía, lo que sea que se pueda comprar con estas prácticas. La Torá no combate aquí una simple curiosidad del ser humano por cuestiones místicas. Lo que combate es un paradigma de existencia donde la moral se vuelve secundaria y entonces el control se vuelve el Dios del ser humano. Aquí conviene preguntar también algo esencial y responderlo sin ninguna evasión. ¿Qué distingue la fe torática de la superstición? Porque muchos dirán, puede ser la creencia o la fe en Hashem una superstición, ya que no sabemos cómo es. Mucha gente así lo dice. ¿Por qué no creer en otra cosa que les da satisfacción? Bien, la fe torática se expresa como una relación con Hashem que produce responsabilidades, es decir, obligaciones. ¿Por qué? Porque la fe torática te obliga a vivir con límites en tu día a día, a tener autocontrol, a reparar los daños que ocasionas, a aceptar también que no controlas todo, a construir dinim, justicia y a purificar tu corazón de todo avodah zará. La superstición, en cambio, se expresa como una simple transacción con fuerzas donde no haces nada por cambiar, donde no atraviesas el esfuerzo que la fe torática implica. ¿Por qué? Porque haces un acto litúrgico para obtener un resultado y ya, sin necesidad de cambiar tu carácter, sin necesidad de cambiar tu lengua, sin necesidad de cambiar tu forma de ser, tu moral y tu ética. Es una espiritualidad sin teshuvá y por eso es muy seductora. Te promete seguridad, pero sin atravesar la dura transformación. El Tanaj la rechaza porque es mentira, y mentira que corrompe, porque convierte tu vida espiritual en un mercado. Y cuando la vida espiritual del ser humano se convierte en un mercado, el poderoso puede comprar protección y el débil puede comprar esperanza. Y ambos quedan 100% manipulados por quienes administran el miedo o estas supersticiones. Quedan al margen de gente que se dedica a hacer todo este tipo de cuestiones. Llamemos brujos, hechiceros, chamanes, sacerdotes místicos, etcétera, etcétera. Entonces, la hechicería, en el lenguaje torático, queridos alumnos, no solo hacer cosas raras, ¿no? Hacer cosas místicas, hacer cuestiones cabalísticas que ya en la actualidad muchos están tratando de tapar hechicerías y brujerías y le cambian el nombre a cuestiones místicas, cabalísticas, una cosa que no tiene nada que ver una con la otra, y es el intento del ser humano de alterar o tratar de manipular los procesos espirituales que le traen beneficio mediante fuerzas ocultas o mediante el lenguaje como herramienta de dominación. Todo esto es idolatría. El Tanaj reconoce que hay realidades espirituales en el mundo, claro que sí, existen, hay un ecosistema espiritual increíble rodeando al ser humano. Pero el Tanaj insiste siempre en un principio. El ser humano no tiene permiso de invocarlo, no tiene permiso de conjurarlo, o no tiene permiso tampoco de consultar lo oculto fuera del marco que Hashem ya estableció. Y la pregunta puede ser muy incisiva. ¿Por qué Hashem no nos permitió hacer todo esto? La respuesta es dura también, porque déjenme decirles algo. El acceso desordenado a cuestiones ocultas, a cuestiones místicas, no produce sabiduría, queridos alumnos. Lo que produce es una dependencia muy fuerte. También produce paranoia y a menudo crueldad. Cuando la persona se acostumbra a atribuir lo que le pasa a hechizos,
a liturgias, a procesos espirituales, se vuelve incapaz de asumir su responsabilidad y además se vuelve fácil de explotar por quienes venden todo este tipo de cuestiones. Siempre habrá un experto, entre comillas, que le venda protección, limpias, amuletos y mantenga a las personas en una rueda infinita de ansiedad donde semana a semana necesita realizar algún ritual porque algo ya se le bloqueó en su vida. La Torá no llama a eso espiritualidad, de hecho lo llama una esclavitud. La adivinación es aún más reveladora en su psicología y es el siguiente punto que vamos a tratar. ¿Qué busca el adivino? Yo me pregunto. Bueno, lo que está buscando es convertir el futuro en un objeto de consumo completamente vendible. Quiere saber para no confiar en Hashem. Quiere certeza para no vivir con humildad. El Tanaj, en cambio, ofrece otro camino. Tamim tihye im Hashem elokeja. Tamim es íntegro, entero. Tihye serás. Y im Hashem es con Hashem. Por lo tanto, íntegro serás tú con Hashem. Esto lo encuentran en el Sefer Devarim, capítulo 18, verso 13. Esa frase, queridos alumnos, es una catedral en una línea. La integridad espiritual consiste en vivir entero con Hashem, no fragmentado en cálculos supersticiosos. Ser un tamim en vida no significa ser un ingenuo. Lo que significa es no vivir esclavizado por signos, horóscopos, energías, vibraciones, presagios, cartas, lecturas, mensajes del universo, etcétera, 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 letras hebreas incluso, recitaciones como si fueran mantras, que reemplazan el discernimiento ético. La Torá, al pedir integridad, está defendiendo la libertad interior. Que tus decisiones no dependan de pánicos ritualizados, sino que tus decisiones dependan de verdad íntegra y coherente con tu pacto. La tradición rabínica añade una precisión vital. No todo lo extraño es necesariamente magia en el sentido prohibido, y no todo lo místico tampoco está permitido. La Torá y la Halajá distinguen entre lo que es derech emorí, lo que sería costumbres supersticiosas o rituales paganos, y lo que es medicina o psicología práctica o costumbres con un sentido correcto. Pero el criterio sigue siendo el mismo. Esto es superstición que atribuye poder causal a un gesto sin ninguna base o fundamento, o es un acto racional, es un acto terapéutico para poder superar distintas situaciones, o es un ritual legítimo dentro de un marco de reverencia a Hashem. Esa pregunta debe dirigir tu vida. Si lo que vas a hacer es una superstición que atribuye poderes a cosas creadas, como hemos visto en clases pasadas, y no le da el honor a Hashem o mezcla poderes, pues es simplemente lo que estamos viendo aquí: hechicerías, brujerías, chamanismo y todas estas cuestiones. Pero si lo que vas a hacer es un acto racional de integración de procesos psicológicos, terapias y demás para superarte como ser humano, para mejorar, si es un ritual legítimo dentro de un marco de reverencia, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Posiblemente un rezo en la mañana que te ayude a tener fuerza y confianza en Hashem. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay ningún intermediario. Porque a lo mejor una verajá, una oración espontánea, te ayuda a mantenerte fuerte. ¿Y es lo que necesitas? Claro que sí. Pero si es todo lo contrario, está mal. En la vida noajida, queridos alumnos, este criterio se vuelve decisivo para no caer en los extremos, ni negar toda dimensión espiritual del mundo, porque las dimensiones espirituales existen, como se los he comentado, el ecosistema espiritual existe, y tampoco abrir las puertas a prácticas manipuladoras que en nombre de energías, vibraciones u otras entidades terminan siendo Avodah Zará funcional. La Kabbalah nos ilumina con una claridad que, si se entiende bien, va a destruir la fascinación por lo prohibido, queridos alumnos.
Los Mekubalim nos enseñaron que la realidad espiritual existe, claro que sí, pero no es un parque de diversiones abierto para todo ser humano que quiera inmiscuirse en ello y que crea que con 2, 3 prácticas ya es un cabalista, un Mekubal que puede hacer y deshacer lo que quiera en el mundo espiritual. No, queridos alumnos. El Zohar advierte del peligro de entrar en fuerzas de separación, en fuerzas de fragmentación, llamada la zona del Sitra Achra, la dimensión de la separación y la fragmentación. El Arizal, por ejemplo, enseñó que las acciones humanas generan alineación o ruptura. Y hay que decirlo claro, cuando una persona busca manipular lo oculto para obtener beneficios, pero no tiene santidad, y lo hace mediante procesos que vayan ustedes a saber qué cuestiones están invocando, lo que está fortaleciendo son clipot. Clipot son entidades de ocultamiento, son cáscaras que evitan que la luz divina penetre en tu alma, penetre en tu hogar, porque a través de estas cuestiones se van generando estas capas. Es decir, estas capas de engaño rodean tu conciencia y el resultado no es poder, sino opacidad y dependencia a estas cuestiones de las cuales se alimentan estas entidades. La persona se vuelve más reactiva, muchas veces más temerosa, más paranoica y más dependiente a esos rituales. En términos del Ramak, la santidad debe ser orden, queridos alumnos. La magia prohibida es desorden. Toma fuerza sin recipientes y por eso rompe los kelim en tu vida. El Rashash, por su parte, con su rigor, subraya que incluso lo permitido requiere una intención limpia. Cuanto más lo prohibido, imaginen que casi siempre nace del deseo de control de los deseos humanos. Si para poder entrar en algún ritual cabalístico se necesita limpiar nuestras intenciones, se necesita tiempo de meditación, se necesita tiempo de pureza, de separación de las cuestiones mundanas, por así decirlo. Imagínense cuanto más las cosas prohibidas. La Kabbalah, lejos de justificar la hechicería, la deja sin glamour, como es, cruda. La presenta como un trato con las sombras que siempre cobran caro. La Hasidut, por su parte, expone la raíz emocional de todo esto y conviene que lo estudiemos, que lo analicemos. La magia, queridos alumnos, es una forma de ansiedad que se disfraza de fe. El alma que no confía en Hashem plenamente busca asegurarse algo. Y cuando busca asegurarse algo se vuelve supersticiosa. El Alter Rebbe enseñaba que el corazón puede vivir atrapado en dagot, en preocupaciones. Y entonces la salida de eso, de las dagot, de las preocupaciones, es el bitajón, confianza plena y Kabbalat ol malchut shamayim, aceptación del yugo celestial, sea como sea. Aceptar que Hashem gobierna el mundo, tu vida y todo lo que está preparado para ti. Tu tarea es hacer lo correcto. La hechicería ofrece todo lo contrario. Te promete que con esta fórmula, este ritual, este proceso, controlarás lo que jamás podremos controlar como seres humanos. Eso alimenta el ego y alimenta la ansiedad al mismo tiempo. El ego, porque entonces nos volvemos seres humanos que dicen: yo manejo las energías, yo manejo la sanidad, yo manejo la buena economía y te voy a ayudar, y ahora yo me convierto también en un transmisor de magia. Eso no está bien, queridos alumnos. La ansiedad nunca te deja estar seguro de haber hecho lo suficiente, por lo tanto te mantienes esclavo a ese tipo de rituales. Es una adicción, de hecho, y como toda adicción, pide dosis crecientes. Hoy puede ser una limpia, mañana ya es un amuleto, pasado mañana ya es una consulta, luego un ritual más complejo, hasta llevarte, posiblemente, yo me he encontrado a personas que me han comentado que terminaron sacrificando animalitos para obtener cuestiones dentro de sus creencias supersticiosas de donde salieron gracias a Hashem.
La Torá, queridos alumnos, corta ese ciclo con una orden simple: sé íntegro con Hashem, querido alumno, querida alumna, sé coherente, sé verdadero. Ahora bien, en el marco noahida es importante entender la frontera con precisión. Una pregunta clave es: ¿qué queda permitido como fe y qué cae en control supersticioso? La fe se expresa en plegarias dirigidas exclusivamente a Hashem sin ningún intermediario. Se expresa la fe a través del arrepentimiento, de llevar una conducta ética. Se expresa a través de actos de justicia y también en la construcción de una vida ordenada, apegada a los mandatos que le fueron entregados. En el caso de los no judíos, de los noahidas, los 7 mandatos para la humanidad. El control supersticioso, por el contrario, se expresa en el ser humano en invocaciones a fuerzas o entidades, a través de intermediarios, en rituales mágicos, por así decirlos, destinados a manipular energías, los destinos, pero sin atravesar Teshuvá. En adivinación para decidir en lugar de discernir con la sabiduría que ya te dotó el Eterno. En atribuir causalidad a objetos o gestos como si fueran poderes autónomos. La Torá no prohíbe la esperanza, lo que prohíbe es la manipulación de la realidad a través de mentiras. No prohíbe el misterio, lo que prohíbe es el comercio con el misterio. No prohíbe buscar guías, lo que prohíbe es reemplazar a Hashem por técnicas, por liturgias, por procesos espirituales que prometen lo que solo Hashem puede darte: destino, protección, salud, economía y perdón. Y aquí debemos decir algo que es bastante crucial. Muchas personas llegan a la magia y a la adivinación por dolor, de hecho, por miedo, por traumas, por desesperación, porque algo no encaja en sus vidas. No llegan muchas veces por maldad, muchas veces se llega por necesidad. Pero el pacto noahida, precisamente por compasión, las llama a todas estas personas a salir de ese ciclo de esclavitud, porque la magia rara vez sana, rara vez cura. Lo que hace es anestesiar la vida de las personas. La Torá no ofrece anestesia, queridos alumnos. Te ofrece un camino de obligaciones, un camino de cambio, un camino de esfuerzo, un camino duro y difícil, pero con una buena recompensa al final. Si hay opresión, construye justicia. Si hay miedo en tu vida, la Torá construye confianza. Si hay culpas, ¿qué crees? Hay teshuvá, querido alumno, querida alumna. Si hay incertidumbre, te dice, puedes vivir con integridad. La Torá no te promete el control, no te promete que leas Bereshit e inmediatamente vas a tener dinero y te vas a curar si estás enfermo. La Torá no te promete que porque cumplas tu pacto, ya con eso tu vida va a mejorar. No. Eso jamás lo promete la Torá. Lo que te promete es verdad. Y la verdad, aunque no te dé control sobre las cosas que pasan en tu día a día, te da dignidad porque te devuelve tu Tselem Elohim, tu imagen divina. Y ese es el punto, querido alumno, querida alumna. En términos prácticos y contundentes para todos los no judíos, para los noahidas, la derivación es la siguiente: rechazar las prácticas de adivinación, hechicería y manipulación espiritual como forma de buscar seguridad, evitar los horóscopos como brújula moral, evitar lecturas ya sea de cartas o de cualquier otra situación, del ojo, del café, no sé cuántas cosas pueden existir como adivinación, como lecturas, como si fueran sustitutos de la decisión responsable del ser humano. Evitar rituales de amarres o trabajos, por así decirlos, como modo de dominar a otros. Eso además se conecta con violencia y abuso. Hay muchas personas que
que lamentablemente han sido afectadas por lo que llaman amarres, que son más que nada enlaces psíquico-espirituales de dominio de la voluntad de la persona. Y esto también puede ser un delito. En muchos países es un delito porque es meterse con el libre albedrío de las personas, con la voluntad. Es manipulación psicológica también. Evitar la necromancia, el espiritismo y las invocaciones a entidades ajenas, incluyendo intermediarios. En su lugar, queridos alumnos, hay que cultivar Yirat Shamayim, reverencia y temor al cielo, estudio de principios universales, valores que agreguen calidad a tu vida, no cantidad. Plegarias sencillas en tu propio idioma que nazcan de tu corazón, dirigidas exclusivamente a Hashem y sin las terminaciones en el nombre de fulano, en el nombre de sutano, porque eso no sirve. Actos concretos de justicia y bondad y una vida ordenada que reduzca la ansiedad mediante la disciplina. Eso es una fe adulta, es una fe madura, es una fe sana. No andar buscando atajos, sino sostener tu propio camino que ya te fue encomendado. Para finalizar nuevamente, queridos alumnos, como en todo este curso, me ha gustado dejar una reflexión. Quiero que imaginen, para ya concluir, a alguien en la noche, mirando el techo de su casa, con su corazón muy apretado. La magia le está ofreciendo una vela falsa, una luz que brilla rápido, pero luego exige más cera, y cada vez más cera, y más cera, y más cera, y más cera. La Torá te ofrece otra cosa a esa persona que estás imaginando. No una vela, sino un amanecer lento. Le dice: no te estoy prometiendo controlar el cielo, pero te prometo que puedes enderezar tu vida. No te prometo conocer el futuro, pero te prometo que puedes elegir el bien ahora por tu bien a futuro. No te prometo un talismán, pero te prometo que el uno y único Hashem Itbaraj te escucha cuando tu plegaria es verdad y tu conducta es recta. En ese instante, si la persona suelta la necesidad de controlar a través de la cera, va a descubrir algo que la magia jamás podrá brindar al ser humano: un shalom y armonía sin ninguna trampa. Porque la superstición te hace sentir poderoso por un minuto, pero esclavo para siempre. La fe torática te hace sentir pequeño ante Hashem, y precisamente por eso te vuelve un ser humano íntegro y libre para vivir toda una vida en paz, armonía y buena dirección de la mano de Hashem.